En este video básicamente nos vamos a dedicar a lo que es la configuración del proyecto. En primer lugar, tenemos que explicar qué es Maven. Maven es un gestor de construcción de proyectos. Básicamente este ayuda a la implementación de librerías o dependencias. Todo esto se hace a través del archivo POM o Project Object Model, en el cual nosotros debemos indicar las dependencias que usará el proyecto y este lo armará correspondiendo a esto. Básicamente, al crear un proyecto de Spring, este ya nos genera con las dependencias que nosotros seleccionamos en un principio, pero si nosotros necesitásemos alguna otra dependencia que no estuviera aquí, la podemos agregar fácilmente. A su vez, cabe explicar que estas dependencias nosotros las podemos obtener del repositorio central de Maven, que se encuentra en esta página mbnrepository.com, en la cual tenemos todas las dependencias que nosotros querramos y las podremos conseguir fácilmente dando clic dentro de ellas, seleccionando la versión y copiando sencillamente esto y mandándolo al POM y agregándole una dependencia, por ejemplo. Pero así funciona básicamente lo que es el Project Object Model. Una vez que ya entendimos básicamente lo que es el concepto básico de lo que es Maven y cómo usar el POM, vamos a empezar a configurar el proyecto. Nos vamos a src main resource application.properties. Lo abrimos. Este es el archivo de configuración de Spring. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a configurar el nombre de la base de datos que vamos a utilizar en un futuro. Vamos a darle a spring.datasource sí.url, a ver si lo encontramos fácilmente. .url. Listo. Esto básicamente nos determinará la posición donde se va a encontrar la base de datos y el gestor que vamos a utilizar. En este caso será jdbc, MySQL, la base de datos habla en ese, devuelve esos datos, el lugar donde se encuentra la base de datos, el localhost en mi caso, el puerto 3306, barra. El nombre de la base de datos que ahora la crearemos, que para ello es necesario tener XAMPP instalado o MySQL solo. En mi caso yo tengo todo completo y solo activo el módulo de SQL y un gestor de base de datos. Vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar API REST. Esto es muy importante que configuren el lenguaje, UTF-8 en mi caso, y el tipo de colación, Unicode C, para que contenga los caracteres especiales del latino. Le vamos a crear. Una vez que ya la tenemos creada, nos vamos acá y ponemos el nombre, API REST. Esto es muy sencillo. Una vez que tenemos esto, tenemos que proceder a ponerle un error, o sea, a solucionar un error que nos tiraría si lo dejásemos así como estamos. En Argentina nos tiraría mal la hora, o sea, literalmente cuando ejecutásemos el proyecto necesitaríamos esto. Utilizar el Unicode y agregarle esta pequeña parte que nos solucionaría ese problema. Básicamente le cambia el time zone de Argentina por el UTC, que es el global. Básicamente esa sería la explicación rápida y sencilla. Lo próximo que tenemos que configurar es el usuario y la contraseña de la base de datos, por lo cual pondremos datasource, otra vez, punto, acá ponemos username, en mi caso es root, y la password, source, password, no, perdón, esto es solo password, y acá lo dejamos en blanco si es que no tenemos ninguna contraseña. Lo próximo será configurar lo que es Hibernate o JPA. Damos spring.jpa.show. Esto es para básicamente llevar un seguimiento de qué es lo que está haciendo JPA cuando yo necesito algo. O sea, en el caso de
peticionar algo a la base de datos que me muestre la query correspondiente. Le damos a true y ahí nos mostrará abajo en la consola básicamente las queries que está utilizando. Lo siguiente será hacer spring.jpa.hibernate ddl author. Esto básicamente, ¿qué es lo que nos determinará? Le podemos poner update, delete and create. Básicamente yo le daré a update. ¿Qué es lo que hace el update? Básicamente agarra la base de datos ya existente y la va modificando, no la tira y la elimina. Por ejemplo, otro sería el drop and create. Básicamente es algo, la base de datos. No crea la base de datos cada vez que se ejecute el programa. El próximo sería el tipo de comunicación que va a tener la base de datos. jpa.database-platform. ¿Esto qué es lo que nos determinará? El dialecto de la base de datos. Y le damos ahora g.hibernate.dialect.mysql con mayúscula ino MySQL5, disculpe, MySQL5 InnoDB dialect. Básicamente eso nos dejaría configurado el dialecto que va a tener Hibernate con la base de datos, básicamente. Y después, esto no es obligatorio, lo vamos a marcar así, no obligatorio, es configurar el puerto, ya que a veces si tenemos un error de conflicto de puertos, que tenemos varios puertos que conflictúan entre sí, es recomendable poner server port, poner así, y configurarlo por ejemplo en el 8080, para que cuando se ejecute el servidor, en este caso de Tomcat, sea en el 8080 y no sea en otro. Básicamente esto. Le vamos a guardar y ya tenemos la configuración del proyecto de Spring lista para empezar a crear las primeras entidades y usar lo que sería el JPA. Básicamente eso. Para evitar que el video se prolongue demasiado, en el próximo video ya vamos a empezar con la estructuración del proyecto, lo que sería la creación de los paquetes de entidades DTOs, servicios, controladores y repositorios, a su vez de la clase el paquete de excepciones, para que ya armar la estructura básica y empezar a programar. Eso es todo por este video.